Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 397, cariño. El Papa Ludovico convocó al embajador de la República de Oporto. Fue para responsabilizarlo por no haber entregado correctamente los documentos de la realeza y la nobleza del reino etrusco, a pesar de haber estado a cargo del suministro de la Cuarta Cruzada. El embajador de la República se inclinó repetidamente y prometió enviar un mensajero de inmediato a su país para investigar a fondo lo sucedido e informar. Bueno, seguramente atraparán a algún gerente intermedio y dirán que fue un desfalco y malversación personal de ese tipo. A pesar de las repetidas reverencias del embajador, que puso todo su empeño, el Papa no parecía muy impresionado. Si quieres mostrar más sinceridad, atraparé a alguien de un nivel superior al gerente intermedio. Para ser exactos, más que sinceridad, dependía de si había o no alguien de un nivel adecuado para ser eliminado en la lucha de poder interna de la República. De cualquier manera, no era muy importante. Desde el principio, no lo regañó esperando un resultado. Este acto era simplemente la Santa Sede anunciando al exterior que iba a saquear la República de Oporto, y que tenía una causa justa para hacerlo. No importa lo que trajeran, no satisfaría al Papa. Tenía la intención de revocar la calificación de la República para comerciar con herejes. Si quieres que esto pase sin problemas, tendrás que traer algo bastante bueno. Si quieres acercarte a un permiso de comercio. La República escoltaba a sus comerciantes que se dedicaban al comercio internacional, desde el Mar Blanco hasta el Mar Negro, con una flota regular de galeras. Gracias a esto, los comerciantes de nacionalidad de la República de Oporto disfrutaban de la ventaja de suministrar productos de manera mucho más estable que los comerciantes de otros países, y a un costo menor, ya que no gastaban dinero en seguros. Esto tuvo mucho que ver con el hecho de que los comerciantes del reino etrusco, encabezados por el representante Caruso, inicialmente manejaban artículos que el Estado no podía tratar abiertamente como el tabaco. Sin embargo, si la Santa Sede prohíbe el comercio de la República con herejes, la República de Oporto ya no podrá proteger a sus comerciantes con una flota regular sin que el jefe de Estado esté dispuesto a ser excomulgado. Los piratas romperán la costumbre de no tocar los barcos de la República de Oporto y se desatarán, y la República ya no podrá mantener su ventaja comercial. ¿Un permiso de comercio? El cardenal de Mare no pudo evitar admirar la astuta intención del Papa Ludovico. ¿Ha decidido arruinar otro país? Al escuchar esas palabras, el Papa se enfureció. ¿Quién dijo que tocaran la guerra santa? ¿Estás de mi lado o del lado de ellos? ¿Acaso yo molesto a gente inocente? Si se atreven a tocar la correspondencia personal de un príncipe etrusco, ¿cuánto más corrupto estará el suministro militar general? El Papa Ludovico estalló en cólera. Si estos tipos hubieran suministrado con sinceridad y devoción, ahora mismo Galípoli, Aisón, Dillarsa, quizás toda la región de Hejaz habría estado bajo la esfera de influencia de la Iglesia, si tan solo hubieran alimentado bien a los caballeros. El Papa se enfureció como si le hubieran arrebatado algo que por derecho era suyo, debido al engaño intencional de la República de Oporto. Sin embargo, el cardenal de Mare, que estaba más cerca de una posición de tercero, chasqueó la lengua al ver al Papa intentar destruir la industria nacional de la República de Oporto basándose solo en la imaginación y las conjeturas. ¿Realmente el puesto de Papa es un juego de niños? El Papa no podía pasar por alto la mirada de desprecio oculta en esas palabras. Ludovico miró a de Mare de reojo y respondió con indiferencia. Claro, ¿qué tan bueno es? Por eso todos se esfuerzan tanto por conseguirlo. Por supuesto, durante su reinado hubo más de un intento de asesinato, y también sufrió muchas dificultades, como ser envenenado, pero Ludovico lo pasó por alto. Para no romper los sueños y esperanzas de Mare, que estaba lleno de expectativas, en realidad, le daba pereza explicarlo en detalle. También pensó. Que lo experimente él mismo. Que lo pruebes tú. ¿Qué puesto tan infernal es? Literalmente vomitó sangre. Vomitar veneno y escupir sangre por la boca era tan desagradable como vomitar heces por la boca. Hazlo. Hazlo 2 veces. El Papa rechinó los dientes y maldijo al cardenal de Mare. Ay, 2 veces es un poco demasiado, ¿me está diciendo que sea Papa en la próxima vida? Mientras tanto, el Papa también se encargó de asuntos más productivos. Publicó un nombramiento.
Era un trabajo entre bastidores para la sucesión. Nombró al cardenal de Mare como camerlengo de la Santa Sede. El camerlengo era el chambelán del Papa. En caso de fallecimiento del Papa, el camerlengo tenía la autoridad para declarar la sede vacante. Esto significaba que el cardenal de Mare tenía la autoridad para declarar la apertura del cónclave. Con esto el cardenal de Mare obtuvo una herramienta para bloquear la asistencia de los cardenales de la oposición al cónclave. Pero todo esto era un poco inestable para la satisfacción de Ludovico. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que trabajar de esta manera tan improvisada. Normalmente se nombra a un segundo al mando como camerlengo y se mantiene al sucesor oculto. Esto es para proteger al sucesor de ataques políticos. El camerlengo tenía que encargarse de las tareas prácticas, y al hacer su trabajo inevitablemente surgían motivos de crítica. Incluso si no se cometía un error grave objetivamente, cualquier acción podía ser fácilmente objeto de reproche. Siempre es más fácil criticar a alguien que hizo algo y no le salió bien, que criticar a alguien que no hizo nada por pereza. Pero en ese momento no había un sustituto adecuado para nombrar camerlengo, y de todos modos, solo le quedaban unos meses de vida. Así que Ludovico pensó de forma optimista, ¿qué podría haber que dañara políticamente en tan poco tiempo? Además el Papa juzgó que dado que nadie conocía el estado de salud del Papa, de Mare, a los ojos de cualquiera, era más un trampolín que un sucesor, por lo que no habría mucho por lo que atacarlo. ¿Lo recuerdas bien? Después de declarar la sede vacante en San Carlos se abrirá el cónclave inmediatamente. Sí. La velocidad es clave. Atacar como un rayo para que nadie pueda asistir al cónclave, excepto la facción Lectio Veritatis, que me sigue y la facción papal que ya ha sido convocada al concilio. Lo he memorizado todo, ¿acaso soy un estudiante? No eres un estudiante. Eres un tonto. Ay, por favor. El cardenal de Mare, que nunca en su vida había escuchado que fuera tonto, se enfadó por un momento, pero esta vez decidió pasarlo por alto. Si le dices a una persona fea que es fea, se enfadará como el fuego, pero si insultas a una persona guapa diciéndole que es fea, se reirá, y lo pasará por alto con calma. Yo que soy guapo lo soporto. Y más que eso, en realidad. Pobre hombre. Ludovico era una persona más solitaria de lo que parecía. Después de la muerte del arzobispo de Boucherdien, Arturo, Ludovico no tenía absolutamente a nadie con quien interactuar personalmente fuera de sus relaciones oficiales. Todos esperaban las instrucciones de su santidad el Papa y preguntaban por las decisiones oficiales de la Santa Sede, pero no tenían ningún contacto personal con Ludovico. Las personas que mostraban interés en la vida personal de Ludovico no estaban realmente interesadas en Ludovico, sino que mostraban interés en Ludovico como material para evaluar las decisiones del Papa. Esto se reveló inevitablemente como el viento que se cuela por la rendija de una puerta. Probablemente en este punto el cardenal de Mare no sería una excepción. Al final, estaban unidos por intereses. Pero el cardenal tenía un puñado de recuerdos de su juventud, cuando compitió y se enfrentó a Ludovico de Giustini, no al Papa. Vamos, ahora vuelve y reúne a tantos electores como puedas. El Papa Ludovico le encargó encarecidamente al cardenal de Mare. Actúa en el más estricto secreto para que la información no se filtre de antemano. El cardenal de Mare respondió con un gruñido. Ah, ¿en serio? ¿Quién creería si dijera el Papa va a morir pronto, un Papa que viaja al reino etrusco en perfecto estado de salud? El Papa se sumió en la preocupación. Claramente era un tipo meticuloso y sin fisuras, ¿este bastardo solo me desafía a mí? Pero ya no había nada que hacer. No había tiempo para reemplazar a la persona, y mucho menos para cambiar la personalidad de ese tipo. Si eso hubiera sido posible, lo habría cambiado hace 20 años. El impotente Papa Ludovico miró al cardenal de Mare con ojos fríos y continuó. Nos vemos en 2 meses. En 2 meses. El cardenal asintió. Era la fecha en que se celebraría el concilio de San Carlo. Hasta entonces manténgase con buena salud. El Papa se burló del saludo del cardenal, que se ajustaba a la etiqueta. No digas cosas que no sientes. Sé que estás ansioso por tomar mi lugar como Papa. El cardenal no cedió ni una palabra. ¿Cuándo dije que viviera mucho tiempo? Dije que se mantuviera sano hasta entonces. El Papa estalló en cólera. ¡Ay!
El cardenal se rió entre dientes al ver al papa saltar. Aunque se sentía mal por decirle esto a un anciano que pronto moriría, hablar con Ludovico le hacía sentir rejuvenecido. Como si volviera a su juventud. Al ver que el papa, a pesar de saltar, le respondía a todo, era evidente que él sentía algo similar. A medida que la vida avanza, los momentos brillantes se vuelven más raros, pero no desaparecen por completo. Era bueno saber que era difícil de conseguir, y precioso saber que quedaba poco. Después de terminar todos los saludos que debía a su superior, el cardenal le dio una palmada en el hombro al papa. Ludovico, al ver que el pequeño de Mare le ponía la mano en el brazo, abrió mucho los ojos, pero no lo detuvo. En cambio, sonrió. Así se despidieron los dos ancianos. Alfonso y Ariadne, antes de partir de Trevero, solo le comunicaron al cardenal de Mare su matrimonio secreto. El cardenal se sorprendió y los felicitó, pero con una expresión un tanto incómoda. Murmuró para sí mismo y finalmente dijo: ¿Por qué le pides a otro que oficie la ceremonia? Ariadne, por reflejo medular, esquivó hábilmente el reproche de su padre. Si el clérigo que preside fuera mi padre, podría haber disputas sobre la validez del matrimonio. Fue una respuesta lógica. Es mejor que sea un tercero. Era una historia razonable y un manejo razonable de los asuntos. El certificado de matrimonio de ambos, que cumplía perfectamente con el formato y estaba firmado, fue entregado a Rafael. Rafael prometió guardar este documento en el archivo de la Gran Catedral de la Diócesis de Calienda, donde fue ordenado. Ese lugar estaba fuera de la influencia directa del cardenal de Mare. Pero Ariadne se sorprendió un poco. Nunca había pensado que su padre querría oficiar su boda. Dudó un momento y preguntó con cautela. ¿Querías participar? Por supuesto, ¿no es la boda de mi hija? El cardenal tenía 3 hijos que habían crecido sanos hasta la edad adulta, y 2 de ellos se habían casado, pero nunca había asistido a la boda de sus propios hijos. Aunque confío en que vivirán bien. Su segunda hija, inteligente y capaz, era menos problemática que la primera, que causaba líos, o el hijo mayor, con quien había perdido todo contacto. No se podía negar que la había descuidado con esa excusa. Por eso el cardenal se tragó las palabras: quería bendecirlos con mis propias manos. Él mismo pensó que esas palabras no eran apropiadas entre él y Ariadne. ¡Felicidades! El cardenal, felicitando a su hija por su buena fortuna, se sacudió las manos en su ropa de viaje blanca y se levantó. Y rápidamente salió de la habitación a grandes zancadas. Ariadne, en silencio, miró fijamente la espalda de su padre. La promesa de Alfonso de pasar por la puerta de San Carlo como pareja casada se cumplió. El príncipe, en lugar de montar a caballo como de costumbre, iba en el carruaje de Ariadne y la besó apasionadamente al pasar por la puerta. Ella soltó una risita dentro del carruaje. El camino de regreso de Trevero a San Carlo fue como una luna de miel. Con el permiso del cardenal de Mare, quien ahora conocía toda la situación a cambio de trabajar horas extras para escribir de antemano las cartas que se enviarían por todas partes cuando el cardenal llegara, la comitiva del príncipe Alfonso regresó a casa, deteniéndose en todos los lugares pintorescos, como si estuvieran deambulando. Pero la pareja de recién casados tuvo que separarse al llegar a San Carlo. Oficialmente no podían alojarse en el mismo palacio. ¿Debo saltar por esa puerta trasera para entrar? ¡Ay, por favor! Ariadne golpeó el hombro de Alfonso cuando éste mencionó la puerta trasera del jardín, como si fuera un ladrón nocturno. Di algo sensato. Sí, sí. Ciérrala bien. Es donde se queda mi esposa, no debe entrar ningún tipo extraño. El ex tipo extraño besó la frente de su esposa. Tienes que estar bien. Come bien. Ariadne regañó a su recién casado. Cualquiera diría que te vas a una ciudad a 10 días de distancia. El Palacio Carlo y la mansión de Mare se podían recorrer en menos de 40 minutos si se iba a toda velocidad. Alfonso, a pesar del regaño de su esposa, bromeó. Ya te echo tanto de menos, ¿qué hago? Entraré al palacio cada vez que tenga la oportunidad. Alfonso planeaba anunciar el matrimonio tan pronto como las circunstancias lo permitieran. Por eso, poco tenía la intención de ocultarlo por mucho tiempo. Te llamaré todos los días. Ariadne sonrió, pero Alfonso hablaba en serio. Después de despedir a su esposo, que se aferraba a ella con tanta insistencia,
Ariadne pisó el umbral de su casa por primera vez en mucho tiempo. Señorita, no condesa. La criada pelirroja, o más bien la jefa de criadas, corrió hacia Ariadne. Al ver que no se atrevía a abrazarla y se movía inquieta como un cachorro, Ariadne sonrió y la abrazó primero. Sancha. Te extrañé. Señorita. Después del emotivo abrazo, Sancha, pegada a Ariadne, le susurró en voz baja. Señorita, tengo algo importante que decirle en secreto. Ariadne también tenía algo importante que decirle a Sancha en secreto. Ariadne le susurró al oído a Sancha. Sancha, me casé. Los ojos de Sancha se abrieron de par en par. La repentina declaración de Ariadne llevó a un interrogatorio por parte de Sancha. Sin poder respirar, Sancha lanzó una serie de preguntas: ¿con quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Después de hablar con Ariadne durante una hora completa, recordó lo que tenía que transmitir. Lo que tenía que decir era que había llegado una carta importante para Ariadne. Dijeron que era urgente y que la enviarían a Trevero. Los caballeros que regresaron de la guerra de la Tierra Santa coincidieron en que ninguna de las cartas enviadas desde casa había llegado. Gracias a eso, en San Carlo, la confianza en las cartas que cruzaban la frontera había disminuido drásticamente. Parecía que esa desconfianza se había extendido más allá de San Carlo hasta Taranto. Creo que hicieron bien en enviarla aquí. Si hubiera ido a Trevero, se habrían cruzado. Es una carta que llegó hace solo 3 días. La remitente de la carta era la princesa Bianca. Ariadne abrió el grueso sobre y sacó el contenido. La primera frase era corta y concisa. Hermana. Lo encontré. La carta decía que se había obtenido una prueba decisiva relacionada con el secreto del nacimiento de Hipólito de Mare.